Buenas chicos, bienvenidos al curso virtual de la biología Tierra Libre. Soy el profesor Marco Espinosa y junto con el colega Cristian Bernal y Cristian Villanueva vamos a repasar todos los temas de biología y anatomía que te pueden venir en tu examen de admisión, ¿sí? Recordemos que San Marcos en biología y anatomía toma una cantidad grande de temas, los cuales repasaremos en estas 20 semanas. Hoy, conmigo, vas a descubrir, vas a aprender lo que es el método científico. ¿Qué es el método científico, profesor? Mira, el método científico es la parte formal de una investigación. Profe, ¿cómo que la parte formal? Es la forma correcta de investigar, ¿sí? Si tú quieres investigar un hecho, la forma correcta de hacerlo es el método científico, ¿sí? El método científico va a constar de 4 fases, de 4 partes. Pero, profesor, ¿este método tiene alguna característica? Sí que tiene característica. ¿Cuál es? Que es planificada y organizada. Es decir, para que tú hagas todo lo que es el uso del método científico, debes planificarte. Tú al planificarte, ¿qué estás haciendo? Te estás ordenando. Siempre el método científico va a ser planificado y ordenado. Profe, ¿cómo que planificado y ordenado? Significa que sigue una linealidad. Yo no puedo empezar por la conclusión y luego ir a la hipótesis, no. Va a seguir un orden, una linealidad, ¿sí? ¿Para qué hacemos el método científico, profesor? Hacemos el método científico para tener un conocimiento confiable, un conocimiento que tenga veracidad. Profe, ¿cómo hago que un conocimiento tenga veracidad? Llevándolo al método científico. Así estamos claros. El método científico, como te dije, consta de 4 pasos: observación, hipótesis, experimentación y resultados, y al final la conclusión. Profe, cada paso tiene características, sí que tiene características. Y vamos a repasar ahora qué características tiene y cómo te puede venir en una famosa pregunta de eco en tu examen de admisión. Veamos, mira, la observación, por el mismo nombre que lo dice, ya te está dando todo. Es la visualización. ¿La visualización de qué, profesor? De un hecho extraordinario, de un hecho que te llama mucho la atención, de un hecho que te asombra y tú le prestas toda tu atención. Tú al visualizar, al observar ese hecho, estás haciendo el paso de observación. Además, tú al observar ese hecho, al visualizar ese hecho, vas a llevar un registro. ¿Un registro de qué, profesor? De datos. Vas a registrar, vas a anotar lo que tú estás observando. ¿Y qué estoy observando? Un hecho extraordinario, un hecho que te llama mucho la atención. Pero, profesor, yo al observar un hecho extraordinario, al registrar ese hecho, ¿mis opiniones pueden ir ahí? No. Si tus opiniones influyen en esa observación, se llama una idea viciada. Las opiniones no deben influir. Siempre debe ser una observación objetiva. Las opiniones no intervienen para nada. Siempre va a ser de manera objetiva. Profe, un ejemplo de ello, las fobias. Si tú vas a analizar unas arañas y tú eres aracnofóbico, tienes miedo a las arañas, lo que tú registres y lo que tú veas no va a ser objetivo. Siempre tu fobia, siempre tu miedo te va a dominar. Es por eso que toda la parte de la observación debe ser objetiva. Claro. Veamos acá. Además, el fin de la observación va a ser simplemente ¿qué? Formular la pregunta. Hacer una pregunta. Profe, ¿cómo que hacer una pregunta? Tú al observar, como te dije, un hecho extraordinario, ese hecho extraordinario te va a hacer que tú mismo te formules una pregunta. Profe, ¿cómo que me formulo una pregunta? A ver, un ejemplo, te explico. Si tú ves, imaginemos que en algunas partes de la selva hay animales que tienen diferentes colores, tú te preguntarás, ¿por qué esos animales tienen diferentes colores? Tú has hecho el paso de la observación. Has observado algo que te llama la atención, algo extraordinario, y tú te has preguntado, ¿por qué hay animales con diferentes colores? Eso es la observación. Luego de la observación iremos a la hipótesis. En la hipótesis aparece la idea, te prende el foquito. ¿Por qué, profesor? En la hipótesis aparecen las posibles respuestas. Profe, ¿respuestas a qué? A la pregunta que te formulaste en la observación. En la observación tú te preguntaste, te formulaste una pregunta, te formulaste la pregunta. ¿Dónde aparecen las posibles respuestas? En la
hipótesis, la cual tiene dos características, provisional y predictiva. Profe, ¿qué significa provisional? Que es temporal. Esa hipótesis, esa posible respuesta que tú has dado es temporal. Profe, ya, yo entiendo que sea temporal, pero se puede volver permanente, claro, si la hipótesis es aceptada. Pero si la hipótesis es rechazada, ahí nomás joven, significa que fue temporal. Por el momento, esta hipótesis se dice que es provisional porque no se sabe si es aceptada o rechazada. Además, se llama predictiva. Profe, ¿por qué se llama predictiva? Porque debe predecir el futuro. Profe, ¿que es evidente la hipótesis? No. Debe predecir lo que va a pasar en la experimentación. En la experimentación pondremos a prueba esa hipótesis. Pondremos a prueba su predictividad. Pondremos a prueba su predictividad. Ah, entonces, profesor, la hipótesis lo llevo al campo experimental. Exacto. Pero te doy alguna aclaración muy grande. Profe, te preguntarás, ¿yo me creo solamente una hipótesis, una posible respuesta, o me creo muchas posibles respuestas? Te creas muchas posibles respuestas, no solamente una, pueden ser varias. 3, 4, 10, 20, 30, 40. Las posibles respuestas que tú crees conveniente. Pero de todas las posibles respuestas tú escoges una. Esa la vas a llevar al campo experimental, a la experimentación. Repasamos, en la observación se formuló la pregunta. En la hipótesis se dio las posibles respuestas. De todas las posibles respuestas yo escojo una. Y esa la llevo al campo experimental. En la experimentación y resultados se pone a prueba una hipótesis. Solamente una hipótesis. Va a haber dos grupos. Grupo de control y grupo experimental. Profesor, ¿qué características en común tienen esos dos grupos? Esos dos grupos siempre deben estar, ¿qué? En las mismas condiciones. Profe, ¿cómo que en las mismas condiciones? Te explico. Yo tengo dos personas, grupo experimental y grupo de control. Para poder hacer mi experimentación, las dos deben estar en las mismas condiciones. Es decir, mismo ambiente, misma edad, ¿sí? Mismo género, mismas condiciones. Siempre el grupo de control y el grupo experimental deben estar en las mismas condiciones. Profe, ¿y qué diferencia hay entre esos dos grupos? Que uno tiene el factor variable y el otro no. ¿Quién tiene el factor variable? El grupo experimental. ¿Y quién no tiene el factor variable? El grupo de control. Profe, entonces a mí me preguntan, ¿qué diferencia hay en un grupo experimental con un grupo de control? ¿Cuál sería la respuesta? Que el grupo experimental tiene factor variable. Profesor, ¿qué es un factor variable? El factor variable es lo que tú quieres estudiar, lo que se está estudiando. En el ejemplo 1 y en el ejemplo 2 vamos a ver detalladamente qué es el factor variable. Pero tú siempre debes tener en cuenta que el factor variable siempre va a estar en el grupo experimental. Profe, yo mi experimentación, la hipótesis que he escogido lo llevo al campo de la experimentación, con el grupo de control y el grupo experimental. Dicho sea de paso, el grupo experimental tiene tu factor variable. Los resultados que yo he cogido son datos, y esos datos yo tengo que tenerlos organizados y analizados. Cuando esos datos que han salido yo los organizo y los analizo, posteriormente me va a salir ¿qué? Me va a salir una conclusión. Y esta conclusión me va a decir si mi hipótesis fue aceptada o fue rechazada. Veamos de nuevo, mira, en la observación te hiciste la pregunta. En la hipótesis te diste las posibles respuestas, que no solamente pueden ser una, pueden ser varias. En la hipótesis te diste las posibles ¿qué? Las posibles respuestas. De todas las posibles respuestas, tú escoges una y lo llevas al campo experimental, donde ahí encontraremos dos grupos, grupo de control y grupo experimental. Profe, de los dos, ¿quién tiene factor variable? Grupo experimental. ¿Y qué característica en común tiene? Mismas condiciones. Los datos que yo he recogido de experimentación, los organizo y los analizo. Posteriormente me va a salir una conclusión. Y esa conclusión me va a decir si la hipótesis es aceptada o rechazada. Luego de la conclusión, yo tengo que llevarlo ¿qué? A la publicación. Profe, ¿y cómo lo publico? Lo publicas por una ley
o una teoría. Lo publicas por una ley o una teoría. Profe, que no primero va una y luego va otra, no. Tú lo puedes publicar como una ley o como una teoría. Nada más. ¿Qué diferencia hay? Veamos acá. Mira, acá tenemos un versus. Teoría, ley. Ley que también es llamada principio. Veamos acá, mira. La teoría es mucho más compleja que la ley. Profe, ¿por qué? La ley solamente te describe. Te hace una descripción observable de un fenómeno. Mientras que la teoría te explica y te describe. Ah, profesor, si acá me está explicando y describiendo, y acá solo me describe, ¿tú cuál crees que sea más compleja? La teoría. La teoría te explica y describe. La ley solamente te describe. La teoría te explica. Como te está explicando, te va a decir el porqué de las cosas. El por qué ocurrió algo. Mientras que la ley no te dice el porqué. No te dice el porqué. Solamente nos dice cómo ocurrió. Sucedió tal cosa por esto, nada más. Pero la teoría te va a decir, sucedió tal cosa, ya que esto llevó a lo otro, te está explicando el porqué de las cosas. Atentos, la teoría te explica el porqué de las cosas, mientras que la ley te explica el cómo. La teoría es mucho más compleja que la ley, ya que la teoría explica y describe, mientras que la ley solamente hace una descripción. Pero fue un ejemplo de teoría y ley. La teoría de la relatividad es un ejemplo básico de lo que nosotros conocemos como teoría. Y la ley de la gravedad es el ejemplo básico que nosotros lo conocemos como ley o principio. Recuerda, la teoría solamente que te explica y describe, pero la ley solamente te describe. Dime, ¿cuál va a ser más compleja? La teoría. ¿Por qué, profesor? La ley te describe, solo te describe, mientras que la teoría te describe y explica. Como te está explicando, te va a decir el porqué de las cosas. Te va a decir el porqué de las cosas. Nada más. Ahora, profesor, ¿qué en común tienen ese dos? Que la teoría de la ley pueden ser falsables, pueden ser refutadas. Tanto la teoría como la ley pueden ser refutadas. Además, una no es más importante que la otra. Las dos se van de la mano. Las dos son importantes. Profe, como las dos son producto del método científico, son apoyadas por evidencias. Como tanto la teoría o la ley es producto del método científico, son apoyadas por evidencias. Acuérdate, la conclusión puede ser publicada. Claro, si la conclusión es repetida en diferentes lugares también. No significa que tú has pasado todo esto una sola vez y ya publicas como una teoría o una ley. Debe ser repetida, debe ser reproducida en diferentes lugares, ¿sí? Diferentes investigadores, para que así pueda salir como teoría o pueda salir como ley. Ah, profesor, no es como el que en el colegio me explicaron que de la teoría para la ley, no. De la teoría no puede ir a la ley. Eso es algo falso. De la teoría nunca va a la ley. Simplemente la conclusión, la hipótesis aceptada y que va a ser apoyada por diferentes métodos científicos en diferentes lugares y por diferentes investigadores, puede ser publicada como ¿qué? Como teoría o como ley. Profe, ¿cuál es más compleja? Acuérdate, más compleja va a ser la teoría. ¿Por qué, profesor? Explica y escribe. Si te va a explicar algo, te va a decir el porqué de las cosas. Mientras que la ley solamente te describe. Las dos son falsables, las dos son importantes. Ahora vamos a ver dos ejemplos súper importantes del método científico. Uno con letras y uno que te puede venir solamente con imágenes, como el sistema DECO. ¿Sí? Como el sistema DECO. Ejemplo 1, te dice, Pepito, al cortarse sangre demasiado y con un tiempo prolongado. Es decir, imaginemos, Pepito está cocinando arroz con chaufa y se ha hecho un corte. Pepito se ha hecho un corte. Pepito, al hacerse un corte quizás de casualidad, va a brotar bastante sangre. Una gran cantidad de sangre y de manera prolongada. Es decir, va a ser varios segundos, varios minutos. Entonces, tú estás observando ello y tú te vas a preguntar, ¿por qué Pepito está sangrando demasiado y por tan largo tiempo? ¿Tú en qué proceso estás? ¿En el proceso de la en el proceso de la observación? Ahora, una posible respuesta sería, posiblemente tenga déficit de la vitamina K. Tenga déficit de la vitamina K. Eso sería una posible respuesta.
como es una posible respuesta, yo para saber si es correcta o no, lo debo llevar al campo experimental. En el campo experimental, yo tengo grupo de control y grupo experimental. Profe, ¿quién sería mi grupo de control? Un paciente sano, que cuando se corta, a los minutos, para el sangrado y se forma la costra. Y el grupo experimental tendría que, a Pepito, ¿sí? A Pepito que cuando se corta, sangra por un largo tiempo y se demora bastante o casi no se forma la costra. Profe, usted me dijo que la diferencia es que uno tiene factor variable y el otro no. Dime, yo que quiero probar si la vitamina K tiene alguna relación con la coagulación de la sangre. Entonces, ¿quién de los dos va a tener una variación en la vitamina K? ¿Pepito o el paciente sano? Pepito, ¿no? Pepito va a tener déficit de la vitamina K. Eso sería el factor ¿qué? Factor variable. Ah, profesor, como Pepito tiene déficit de la vitamina K, no se da una correcta coagulación. Pero mientras que el paciente sano, grupo de control, tiene la vitamina K en estándares normales, se va a dar una correcta coagulación. Es por ello que mi conclusión sería, la vitamina K participa en la coagulación sanguínea. Dime, mi hipótesis, ¿fue aceptada o fue rechazada? Muy bien, fue aceptada. ¿Sí? Fue aceptada. ¿Por qué fue aceptada? Porque llegó a una conclusión, y esa conclusión fue que la vitamina K participa en el proceso de coagulación. Profe, te doy un datito, justamente lo que acabo de ver es uno de los nuevos temas que trataremos en el curso virtual, coagulación sanguínea. Eso lo vamos a tratar mucho más adelante, donde explicaremos los demás factores que intervienen, ¿sí? Justamente es un tema nuevo en San Marcos, y de la cual te pueden poner una pregunta tipo de eco del método científico. Profe, ya, mucha letra, veamos imágenes. Veamos ahí, tenemos un vaso sanguíneo. Profe, ¿por qué se llama vaso sanguíneo? Se va a llamar vaso sanguíneo porque recorre sangre. Recorre sangre. Se ha hecho una pequeña protuberancia, ¿sí? Se ha hecho una pequeña protuberancia, como un chinchón. Imagínate que lo han golpeado y se ha hecho un chinchón. Profe, ¿cómo se llama ese chinchón? Se va a llamar edema. Ese chinchón se va a llamar edema. Y yo me pregunto, ¿por qué se formó el edema? Esa pregunta se hace en el proceso de la observación. ¿Por qué se formó el edema? Mi posible respuesta, es decir, mi hipótesis sería que entró un líquido de la zona extravascular a la zona intravascular. Profe, volé, ¿cómo que extravascular, intravascular? Es decir, de la zona que está fuera del vaso sanguíneo hacia adentro. Como ven las flechitas, ha ingresado algún líquido. Y eso es lo que me produjo un edema. Esa es mi posible respuesta. Para nosotros saber si esa posible respuesta es correcta o no, yo debo llevarlo ¿qué? Al campo de la experimentación. Comparar. ¿Qué voy a comparar? La cantidad de líquido cuando hay edema y la cantidad de líquido cuando está normal, cuando no hay edema. La cantidad de líquido cuando hay edema y la cantidad de líquido cuando no hay edema. Cuando está todo normal. Todo normal. Entonces, dime tú, ¿cuál tendría mayor cantidad de líquido? El 2, ¿no? La cantidad de líquido 2 le gana a la cantidad de líquido 1. Y eso sería yo un dato que recojo. Estoy recogiendo ese dato. Yo cuando recojo datos numéricos o datos estadísticos, aún yo estaría dentro de experimentación y resultados. Porque mira acá, datos organizados y analizados. Yo he recogido este dato, que la cantidad 2 es mayor a la cantidad 1. Yo cuando lo voy a analizar, después de analizarlo me saldrá ¿qué? Una conclusión. Pero ¿de dónde yo lo analizo? Lo analizo en experimentación y resultados. Yo sé que gracias a este experimento, que la cantidad 2 es mayor a la cantidad 1. Es decir, ha entrado un líquido. Ha entrado un líquido. Y es por eso que mi conclusión sería, el edema se provoca por el ingreso del líquido. El edema es provocado del ingreso del líquido. Entonces dime, mi hipótesis, ¿sería correcta o incorrecta? ¿Sería correcta? Muy bien. Profe, ¿por qué sería correcta? Porque en la hipótesis yo dije que un líquido ingresaba de afuera hacia adentro.
Gracias a la experimentación y resultados, me da con la conclusión de que es correcto. Chicos, ahorita mismo en la pantalla le va a aparecer una real pregunta de eco, hecho exclusivamente para ustedes, el curso virtual San Marcos de la biología Tarea Libre. Recuerden que nosotros los profesores estamos para ayudarles, para ayudar a que hagan perfecta en biología en su próximo examen de admisión. Muchas gracias por la preferencia, gracias por elegirnos. Acuérdense que nosotros estamos para ayudar y tendrán toda la teoría completa de biología y anatomía. Sin más que decir, nos vemos en una próxima clase. Cuídense, muchachos.